Nuestro pastor. La semana pasada comenzamos esta nueva serie de sermones precisamente basada en los eventos previos y también en el nacimiento de Jesús, y que se titula Encuentros con el Niño de Belén. Y en este segundo domingo de Adviento vamos a conversar con esta aparición que tienen los ángeles y esta anunciación que le hacen precisamente los ángeles a ciertas personas, a ciertos pastores que estaban a la afuera de Belén. Y vamos a estar conversando en base a eso. Le voy a invitar a que abra su Biblia, ahí en Lucas capítulo 2. Vamos a estar leyendo del del versículo 8 al versículo 20. Lucas capítulo 2, versículos 8 al versículo 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. En esta misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dirigieron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Les voy a invitar a que podamos tener un tiempo de oración. Gracias a Dios te damos por esta mañana, Señor, ya cercana, Señor, a celebrar un año más, Señor, de tu nacimiento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que ella nos hable a nuestros corazones, Señor, que nuestras vidas sean edificadas en ella, Señor, y que por sobre todo, Señor, nuestra vida pueda ser, Señor, fortalecidas en el caso lo necesitamos, Señor, que seamos levantados si en el caso nos sintamos decaídos, Señor, y realmente encontremos lo que nuestra alma necesita esta mañana. Te pedimos, Señor, de tu gracia, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor, que tu palabra sea expuesta con fidelidad y que tu Espíritu Santo, Señor, no solamente me guíe a mí, sino que también guíe a cada uno de nuestros hermanos a poder, Señor, poner atención y poder, Señor, entender, Señor, tu palabra el día de hoy. Te pedimos todo esto a través de Jesús. Amén. Bien, como yo les decía, estamos en esta segunda sermón precisamente de la serie acerca de Navidad. Y hoy día el título del sermón es básicamente Encuentros con la Gloria, ¿ya? A pesar que es muy, ¿no es cierto?, es muy evidente todo lo que sucede de acuerdo al texto que leíamos. Lo que sí me llamó la atención mientras leía el texto es que precisamente lo que leímos hoy día, y en realidad en el capítulo 2, desde el principio, nos encontramos con dos de las imágenes, digamos, más, podríamos decir, más marketeadas de la Navidad, que precisamente los ángeles cantando en el cielo con los pastores y el pesebre, ¿ya? ¿Quién no ha regalado una tarjeta en Navidad con una foto de un pesebre, o como precisamente con estos ángeles cantando, aunque la Biblia no dice que estaban cantando, pero estos ángeles cantando, ¿no es cierto?, a las afueras de Belén? Mientras preparaba el sermón, estuve buscando acerca de cómo se va transgiversando precisamente el sentido de la Navidad en nuestro mundo, y en realidad es bastante potente de la forma en que se va haciendo. En el diario español El Mundo dice lo siguiente, precisamente un artículo que hablaba acerca de cómo volver a encontrar el real sentido de la Navidad y el real sentido de Jesús.
Y dice lo siguiente, dice: en esta cultura fragmentada y líquida se multiplican los mestizajes más diversos que afectan también a la imagen de Jesús, que cambia a un ritmo vertiginoso para responder a las demandas que llegan hasta él de diferentes lugares geográficos y culturales. Hay grupos adictos a los cambios que se forjan una imagen de Jesús para las diferentes situaciones y necesidades. Y hoy día, como estamos en Navidad, yo también dije, en realidad el sentido de la Navidad también se ha ido perdiendo, ¿ya? Y el mundo ha tratado, y en realidad la sociedad ha tratado de adaptar la Navidad de acuerdo a sus necesidades. De hecho, podemos ver que hay mucha gente que celebra Navidad, pero realmente no cree en Dios. Entonces es como extraño, ¿no es cierto? Algo que nació con el sentido de celebrar precisamente el nacimiento del Mesías, llega a un punto en la sociedad en donde el nacimiento del Mesías es totalmente desplazado para dar lugar a otras cosas y finalmente se adapta todo el sentido de la Navidad. Y como ejemplo más clásico tenemos el caso del obispo Nicolás de Mira, que dio origen precisamente al mito de San Nicolás, que después pasó a ser el viejo pascuero, Santa Claus, etc. Y que en su origen ocupaba un traje verde. Y por un tema de marketeo en 1931, Coca-Cola cambia el traje verde por un traje rojo, y es la imagen que hoy día, ¿no es cierto?, conocemos, ¿ya? Entonces vemos, ¿no es cierto?, que la sociedad, inclusive el comercio y todo, cambia los sentidos de las cosas que podemos entender. Y muchas veces nosotros también podemos caer en este juego, en que frente a la imagen que nos muestra el relato, podemos pensar que es un relato simplemente para niños. ¿Quién no ha pensado, ¿no es cierto?, que el relato de la Navidad y del nacimiento de Jesús es simplemente un relato para niños, o solamente para ser recordado finalmente cercano a fin de año, precisamente en la fiesta de Navidad? ¿Qué quiero decir con esto? Que el texto que hemos leído hoy nos muestra quizás los cuadros más emblemáticos de Navidad: la anunciación de los ángeles y el pesebre con José, María y Jesús. Sin embargo, creo que estos textos muchas veces los pasamos por alto, o más bien los leemos casi como una historia, ¿no es cierto?, para la escuela dominical. Luis lo decía la semana pasada, muchas veces pasamos por alto el texto de María y no nos metemos en el texto cuando el ángel anuncia a María precisamente el nacimiento de Jesús, y nos quedamos solamente con el relato, y un relato que se lee, digamos, de manera muy superficial. No le tomamos el peso que realmente tiene, y es precisamente lo que pasa el día de hoy con la lectura que hemos hecho. Mi deseo es que hoy podamos recobrar el magnífico sentido que tiene este texto para nuestras vidas, y precisamente para recordarnos una vez más el nacimiento de nuestro Salvador. Voy a dividir el texto en tres partes. Vamos a ver primero, la primera parte se va a llamar Encuentro en lo cotidiano. La segunda parte, en lo cotidiano podemos encontrarnos con la gloria de Dios. Y el tercer punto tiene que ver con las reacciones precisamente de las personas que se ven involucradas en los hechos que vamos a leer. Encuentro en lo cotidiano, versículos 8 al versículo 12. Decía: en esta misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Esto es lo primero que me llama la atención. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vemos cuál es el cuadro típico de los pastores, ¿no es cierto?, siendo anunciado o recibiendo el anuncio de Jesús, es unos pastores corpulentos, ¿no es cierto?, y en el cielo unos angelitos bebés con alitas, muy bien bonitos, ¿no es cierto?, o muchas veces muy afeminados, ¿no es cierto?, los ángeles. Pero sin embargo vemos que el relato nos dice otra cosa, que los pastores sintieron mucho miedo de lo que estaba sucediendo. Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto?, es lo primero que nos tiene que dar cuenta. O sea, cuando Dios se aparecía, y que el pasaje nos dice que cuando estuvieron en el campo, sucedió que un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió. Y los ángeles lo primero que hicieron fue sentir miedo de lo que estaba sucediendo. El relato continúa y dice: miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Existen variadas posiciones acerca de qué tipo de personas eran precisamente los pastores, ¿ya? Hay muchos autores que tomando relatos de posteriores que se encuentran en el Talmud o en otros escritos judíos, que precisamente estos textos aludían a que los pastores eran gente de mala calaña,
de baja reputación, mentirosos, ladrones, etc. Pero sin embargo el texto no nos muestra eso, ¿ya? A pesar de que muchos autores concuerdan que sí, los pastores, ¿no es cierto?, que a lo mejor podían haber y que eran contemporáneos al nacimiento de Jesús, sí podían ser de ese tipo de personas, la reacción que tienen estos pastores es muy distinta. Porque vemos de principio a fin una obediencia a Dios. El ángel les revela precisamente dándoles a entender lo que ellos estaban esperando se iba a cumplir. Y precisamente y al final del texto los vemos precisamente alabando a Dios. Por una parte hay documentos judíos que les decía posteriores que sitúan a los pastores como una clase de mala reputación. Sin embargo no existe mucho fundamento si en realidad estos hombres eran precisamente de este tipo de personas. Ahora, sin embargo, la actitud de los pastores al encuentro de los ángeles es algo sorprendente. Lo que sí podríamos decir en relación a este encuentro es que es más bien un encuentro en medio de lo cotidiano. Ningún pastor esa noche salió pensando que se iba a encontrar con Dios, ¿ya? Luis bien lo decía la semana pasada, habían pasado 400 años de silencio, de revelación de Dios, ¿no es cierto?, hacia los hombres. Entonces, por lo tanto, ya en el inconsciente colectivo la gente como que no se pensaba, ¿no es cierto?, en estas revelaciones milagrosas y estas revelaciones espectaculares de Dios. Y ninguno de ellos, ¿no es cierto?, se despidió de su esposa cuando cercano a la madrugada para ir a cuidar a las ovejas, pensando en que esa noche se iban a encontrar precisamente con su Dios. Y que en medio de su trabajo, en medio de una labor cotidiana, Dios iba a interrumpir sus labores para hacerles el anuncio más espectacular que podían recibir. Dios decide, en medio de lo más cotidiano, en medio de sus trabajos, revelarse a ellos. Si anteriormente se había revelado a Zacarías, que era un sacerdote, se había revelado a María, que era parte de la familia de David, ahora Dios decide revelarse a tipos que podían ser considerados lo peor de la sociedad, pero sin embargo están dispuestos a recibir la revelación preciosa de nuestro Dios. Y en medio de lo cotidiano, de lo más normal, ellos se encuentran precisamente con la gloria de Dios. La aparición de los ángeles, al igual que todas las otras apariciones que han antecedido en el relato que estamos revisando, tanto en los capítulos 1 como en la aparición de Zacarías y de María, lo primero que sucede es que las personas que se han encontrado con ellos se han llenado de temor. Aquellos que han recibido el mensaje, por lo cual la estructura sigue siendo la misma. La aparición, temor, un mensaje de los ángeles diciendo no tengan temor, y el anuncio de la señal. Y obviamente, como les decía, en el caso de los pastores precisamente no fue la excepción. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Los ángeles continúan con su discurso frente a estos hombres que se han llenado de miedo frente a esta imagen que están recibiendo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivos de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrará un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esto parte de la anunciación, está llena de verdades teológicas que si las pasamos por alto no las tomaremos el peso que le corresponde. Ya en el capítulo 1, en las anunciaciones, en las otras anunciaciones, ya se nos había dicho que el hijo que iban a nacer, este niño que estaban haciendo en Belén, iba a ser hijo del Altísimo, iba a ser un gran rey que iba a reinar sobre su pueblo y que iba a ser un poderoso Salvador. En las palabras de los ángeles podemos ver que estas primeras palabras que dan los ángeles para este grupo de pastores, y ellos lo que están a punto de escuchar, es precisamente una buena noticia que será de alegría para todo el pueblo. Que la palabra nuevas, como lo traduce la Reina Valera diciendo, porque aquí os doy nuevas de gozo, y que la NBI traduce como buenas noticias, la palabra original que se ocupa es evangelizo, de donde nosotros después nos tomamos la palabra precisamente evangelizar. En un principio la palabra evangelizar era simplemente dar buenas noticias. Lo que hizo la iglesia después, ¿no es cierto?, para darle sentido a esta palabra de evangelizar, es precisamente dar buenas noticias acerca del nacimiento de Cristo, de la vida de Cristo y de la muerte de Cristo, precisamente por nuestros pecados. Aunque el verbo traer buenas nuevas al principio se usó en el sentido general de traer buenas nuevas de cualquier especie,
más adelante iba a ser usado especialmente para indicar la difusión de las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo. Esta es la tremenda noticia del Evangelio, entregada como primicia luego del nacimiento físico de Jesús a un grupo de pastores que hayan sido no despreciados, pero que sin embargo en medio de sus labores cotidianas habían sido interrumpidos para ser envueltos por la gloria de Dios y recibir como los primeros la gran noticia del Salvador que estaba naciendo. Si anteriormente se había sido la anunciación de que este niño iba a nacer, los primeros que recibieron la noticia de que el niño ya había nacido era esta clase de gente que podía ser despreciado o no por la sociedad, pero que sin embargo estaba recibiendo esta gran noticia. Los ángeles continúan diciendo que en la ciudad de David, o sea Belén, iba a nacer un Salvador, que es Cristo el Señor. Este Salvador, que la palabra original es Soter, hace referencia a un libertador, teniendo en cuenta la imagen de Dios como el Dios que pelea por su pueblo con el fin de libertarlo de sus enemigos. Deuteronomio 24 dice: porque el Señor, tu Dios, está contigo, Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Este niño que estaba naciendo no solamente iba a ser hijo del Altísimo, sino que también, como ya lo habían expresado Zacarías en el capítulo 1, iba a ser un poderoso Salvador. Y la imagen que estaban recibiendo estos pastores era precisamente que este niño que estaba naciendo iba a ser un libertador de su pueblo. El llamamiento de Jesús como el gran libertador de su pueblo no es solo esto, sino que también los ángeles dicen que este Salvador, que este libertador es también el Cristo, el Señor. ¿Y qué quiere decir esto? La palabra griega, precisamente para Mesías, es Cristo. El término Cristo posteriormente fue usado como un nombre personal para Jesús. Pero sin embargo, en esta anunciación, el Cristo es precisamente el Mesías que el pueblo estaba esperando. Era, ¿no es cierto?, el Mesías, el ungido de Dios que estaba esperando el pueblo. En el Antiguo Testamento habían dos oficios para que necesitaban ser ungidos para comenzar a ejercerse, que era el oficio de rey y de sacerdote. Y de hecho, muchos de los reyes de Israel se les llamaba precisamente el ungido. No está claro si el oficio también de profeta haya conllevado también este ritual para llevar a cabo esta función de profeta, pero sin embargo hay varios textos que nos muestran también que muchos de los profetas también fueron ungidos. Así que en esta palabra de Cristo como el ungido, no solamente vemos a este poderoso Salvador, sino que también vemos a este Mesías esperado por el pueblo entero, esperado por el mundo entero, pero también vemos el triple oficio de Cristo, como el Cristo que es profeta, como el Cristo que es Salvador, como el Cristo que es precisamente sumo sacerdote. Entonces nos estamos viendo y los pastores están presenciando un tremendo anuncio de lo que estaba pasando. Porque el niño que estaba naciendo no era un niño cualquiera, sino que era precisamente el Salvador que el pueblo esperaba. La figura del Mesías, que había aparecido durante mucho tiempo, siempre se esperó que algún rey en el tiempo de la monarquía israelita naciera este Mesías. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, a medida que todo el Israel del norte desapareció, a medida que el pueblo de Judá fue deportado a Babilonia, la figura del Mesías se empezó a tornar más escatológico. Entonces ya no se esperaba un rey que fuera contemporáneo, sino que la profecía se había pateado hacia adelante, se había pateado años hacia adelante. Pero sin embargo, habían pasado 400 años en el cual no había habido revelación y en el cual nadie, y quizás muchos, habían olvidado esta vieja promesa del Mesías que tenía que nacer, del Mesías que iba a traer libertad al pueblo, que iba a traer salvación al pueblo y que ellos tanto esperaban. Qué potente lo que está escribiendo Lucas en sus 2 primeros capítulos. Precisamente es una bomba para los lectores gentiles, es un desafío, porque Lucas lo que está diciendo en el capítulo 1 y 2 frente a la gente que lo está escuchando, que no es César, que no es el emperador el rey,
sino que este niño que ha nacido en Belén años antes es el Hijo del Altísimo, es el Dios poderoso, es el Salvador poderoso y es precisamente el ungido que el pueblo espera. Imagínense cuando, ¿no es cierto?, cuando los contemporáneos de Lucas leían esto, cuando, ¿no es cierto?, aquellos gentiles que se acercaban precisamente a la iglesia leían esto y se daban cuenta que en realidad el rey que estaba de turno y que el emperador que estaba de turno, había alguien superior a él y que era precisamente este niño que había nacido para ser rey. Finalmente los ángeles dan una señal comprobable para que ellos puedan saber que su discurso y su aparición era totalmente verdad. Y les dicen, esto les servirá por señal, versículo 12, encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El segundo punto, en lo cotidiano podemos encontrarnos con la gloria de Dios. Versículo 13 y 14 decía lo siguiente: de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de buena voluntad. ¿Qué impresión se habrán llevado estos padres? Si con un ángel se habían asustado, ¿no es cierto? Imagínense cuando apareció el montón de ángeles, ¿no es cierto?, frente a ellos, exclamando esta alabanza. Solo bastó encontrarse con un ángel y que les dijera tan espectaculares palabras, sino que Dios también se permitió y le permitió a estos pastores encontrarse con una multitud de ángeles alabando al Dios mismo. William Hendrickson, en su comentario a Lucas, pone atención a lo siguiente y dice: ¿qué consideración de parte de Dios? Ordenó las cosas de modo que el orden no fue el inverso. Primero el ejército y luego el ángel solo. No fue sino hasta que los pastores estuviesen algo acostumbrados al resplandor celestial que los rodeó y que hubiesen recibido del ángel solitario un mensaje de aliento y gozo, que descendió todo el ejército de los ángeles, porque precisamente Dios conoce nuestra condición humana. Y Él conoce nuestra condición y se revela precisamente teniendo en cuenta a eso. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Es precisamente la alabanza que exclamaban estos ángeles. Si uno mira desde la perspectiva que se nos ha mostrado todo el tiempo a través de Hollywood, esta expresión más bien parece un villancico sacado de esta típica película navideña, donde hay un montón de niñitos cantándonos este villancico, con un montón de niñitos entonando un canto aprendido. Sin embargo, cuando profundizamos un poco más, podemos darnos cuenta que estamos frente a una tremenda declaración de alabanza al Dios Trino. Estos ángeles habían estado relacionados con Cristo antes de que Cristo se humanara. Ellos conocían la condición de Cristo. Ellos conocían y habían vivido la caída del hombre. Ellos habían visto la revelación una por una de Dios. Y es más, Dios le había revelado su plan, porque en el capítulo 1, cuando, ¿no es cierto?, Gabriel se le revela precisamente a María, la revelación de Gabriel es que Dios ha preparado un Salvador para su pueblo. Entonces estos tipos no estaban entonando, estos ángeles no estaban entonando un canto aprendido, sino que realmente estaban glorificando a Dios, a pesar que a lo mejor, como dice Pedro más adelante, a lo mejor no podían entender todo, pero sin embargo glorificaban a Dios porque estaban a punto de presenciar que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se estaba humanando, se estaba encarnando para ser parte de la obra redentora para el pueblo de Dios. Estos ángeles habían estado relacionados con Cristo en el cielo antes de su encarnación. Sabían de su gloria, de su riqueza y de su majestad. También se habían dado cuenta de la caída del hombre. Habían sido informados que Dios había provisto un camino de salvación para el hombre. Pero sabían también que esta obra de salvar al hombre, completamente manteniendo al mismo tiempo la justicia de Dios, significaba que el Padre no escatimaría a su propio Hijo. Que el Hijo, aunque era rico, sería pobre por amor a su pueblo, llevando vicariamente la maldición que había sobre aquellos que venía a salvar, y que el Espíritu Santo condensaría a habitar en corazones pecadores, aplicándole la salvación merecida por el Hijo. ¿Sabían acaso estos ángeles eso?
Podemos suponer que por lo menos el nacimiento mismo de Cristo es una condición de pobreza y debe haber hecho que los ángeles quedaran admirados del indescriptible amor maravilloso del Padre. Y frente a este amor maravilloso, que habían visto a Cristo en la gloria, pero sin embargo ahora lo estaban viendo en medio de animales, en medio de la pobreza, envuelto en sábanas, lo único que les quedó fue exclamar: gloria a Dios en las alturas. El hombre, la humanidad, usted y yo hemos recibido la buena voluntad de Dios, un don inmerecido que pese a nuestra condición, Dios ha decidido darnos el mejor regalo que podíamos merecer, o que el mejor regalo que Él nos podía dar, que es precisamente su propio Hijo. Gloria a Dios en las alturas es un canto de admiración de toda la corte celestial que ha presenciado la vida de Cristo siempre eterno, y que ahora lo está viendo precisamente humanarse, haciéndose igual a nosotros. Y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Tercer punto, las reacciones. Capítulo 15, versículo 15 al versículo 20. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver qué ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. La primera reacción a estos hombres, a este tremendo espectáculo que vieron, fue comprobar precisamente lo que estaban viviendo y lo que los ángeles le habían dicho. Por lo tanto, unos a otros se dicen: vamos a Belén a ver a esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Emprendieron el viaje y se encontraron con este maravilloso cuadro: María, José y el niño acostado en un pesebre. ¡Qué potente escena nuevamente! Si nos quedamos solo con la imagen que nos han pintado, estamos frente a la escena del pesebre. Sin embargo, al contemplar la Escritura, estamos frente a la gloriosa encarnación del Hijo de Dios. Y como diría J. Packer, el mayor misterio, estamos presenciando, los pastores están presenciando el mayor misterio teológico, que es el Dios encarnado en un cuerpo humano, que es la segunda persona de la Trinidad humanándose, haciéndose igual a nosotros. Estamos frente a lo que años más tarde escribiría Pablo: Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. El Creador tomando forma de criatura, el Salvador haciéndose semejante a los salvados, el Redentor en la misma forma de los pecadores que venía a redimir. Qué tremendo espectáculo para estos tipos que quizás salieron esa madrugada sin expectativas. Dijeron: bueno, hoy día va a ser un día como otro, vamos a tener que ir, ¿no es cierto?, sentarnos, hacer turno, cuidar la oveja, no pasa nada acá, ¿no es cierto? Pero sin embargo no pensaron en la tremenda bendición que iban a recibir esa madrugada. Sin embargo, esa noche pudieron contemplar la gloria de Dios, ver el espectáculo de los ángeles y contemplar el milagro de la encarnación. ¡Qué tremenda bendición! ¡Qué tremenda bendición para estos tipos! Cuando los pastores le contaron a José y María lo que les había sucedido, ellos se asombraron de lo sucedido. Y el fin del relato nos entrega dos reacciones. Por un tanto, María, el versículo 19 dice: María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Y la reacción de los pastores en el versículo 20, cuando dice: los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. ¿Será alguna reacción mejor que la otra?
Definitivamente no. Peor hubiese sido la indiferencia frente a tremendo milagro. Por su parte, María estaba tratando de ordenar todo lo que le había pasado durante los últimos meses. Yo creo que para María todo lo que estaba sucediendo era súper difícil. Si ya Luis nos explicaba la semana pasada que era difícil tomar la decisión de tener a su hijo, imagínense ahora, ¿no es cierto?, cuando llegan estos pastores y le cuentan precisamente lo que está sucediendo. Lo que el ángel había dicho a José, lo que Gabriel le había dicho a ella, su experiencia al llegar a Belén, lo que los pastores habían contado acerca de las voces de los ángeles, etc. Todos pensamientos, historias y vivencias que María estaba tratando de ordenar. Podríamos pensar que el silencio de María era una actitud indiferente, pero no es así, porque produjo fruto en su debido tiempo y se convirtió en adoradora de la criatura que cargó por meses en sus brazos. El libro de los Hechos dice: todos ellos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. María, la que cargó, ¿no es cierto?, este bebé en sus brazos, se convirtió en una adoradora fiel precisamente al Hijo de Dios. En el caso de los pastores, después del encuentro con el mismo Dios, con su misma gloria, con este Dios humanado, no les quedó más que glorificar y alabar a Dios, porque habían comprobado objetivamente que lo que habían vivido y escuchado era real. Y su fe precisamente fue fortalecida debido a estos actos. Como les decía en un principio, si nos quedamos simplemente con los cuadros que en esta fecha se nos muestra, con los cuadros que la historia nos ha mostrado, o pensamos que este relato es una simple historia para nuestros hijos, realmente no le estamos tomando el peso a todo lo que el texto nos dice. Estos pastores que habían salido sin expectativa, como se lo he dicho varias veces, estos pastores que habían salido sin expectativa en su trabajo cotidiano, se habían encontrado con la gloria de Dios y habían presenciado el milagro más espectacular, que es precisamente la encarnación. Para concluir, primero, Dios quiere encontrarse con nosotros en lo cotidiano. En medio de nuestros trabajos, Él quiere formar parte de nuestro día a día. Pese al trabajo que tengamos, Dios no hace diferencia. Dios quiere encontrarse con nosotros día tras día. Segundo, veamos el real sentido de estas fechas. Veamos que estamos recordando el tremendo milagro de la encarnación. Es Dios con nosotros, el Emanuel, el Creador humanándose y habitando en medio nuestro. Y podemos contemplar su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tercero, reaccionemos. Lo peor es la indiferencia frente a las verdades de Dios. Medite en esta tremenda verdad. Alégrese frente al tremendo regalo que Dios nos da, que es precisamente Jesús mismo. Que Dios le bendiga. Tengamos un tiempo de oración.